Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series que nos roban el corazón, nos hacen reír y a veces hasta llorar. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, es un gusto tenerte de vuelta. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para el drama, el romance y las sorpresas. Porque vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, han vuelto Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y más aún, ¿podría haber una boda secreta en el horizonte tras una confesión explosiva? Sí, lo sé, es un titular que te deja sin aliento. Pero antes de que nos lancemos de lleno a especulaciones y teorías, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana con las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series turcas favoritas. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya lo saben, un clic no cuesta nada y nos hace muy felices. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de interés para sus fans. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, la química en pantalla se trasladó fuera de ella, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin, y su separación dejó a muchos corazones rotos. Pero, ¿y si les dijera que hay indicios de una posible reconciliación? ¿Y si esa reconciliación fuera tan seria que podría culminar en una boda secreta? Pues bien, prepárense porque vamos a analizar todas las pistas, los rumores y las posibles razones detrás de este supuesto regreso del amor. Pero para darle contexto a todo esto, quiero hablarles de algunas series que, como la historia de Kerem y Hande, nos muestran el poder del amor, las segundas oportunidades y los giros inesperados. Empecemos con una serie que, si te gustó Sen Kalkam, seguro que te va a encantar, Kiral Kask. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven que, para salvar a su hermano de una deuda, acepta un arriesgado trato: enamorar y casarse con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que Defne no sabe es que Ömer es un hombre complicado y reservado, pero también profundamente atractivo. La serie, del género comedia romántica, cuenta con el Zinsangu y Bar Arduk como protagonistas. ¿Por qué mencionamos Kiral Kask en relación con Kerem y Hande? Porque al igual que ellos, el Cin y Bar tenían una química innegable en pantalla. Los fans fantaseaban con un romance en la vida real, y aunque nunca se confirmó, la intensidad de su actuación hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Además, Kiral Kask explora el tema de las segundas oportunidades en el amor, algo que podría estar sucediendo entre Kerem y Hande. La serie nos enseña que el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas y que a veces es necesario dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. Un dato curioso es que la serie se vendió a más de 60 países, demostrando el alcance global de las telenovelas turcas. Otra serie que nos viene a la mente cuando pensamos en el regreso del amor es Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos narra la historia de Hayat, una joven que trabaja en una empresa textil y que por un error, es confundida con la hija de un importante empresario. En medio de esta confusión, conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. Aşk Laftan Anlamaz es relevante porque, al igual que la historia de Kerem y Hande, nos muestra cómo el amor puede surgir en medio de la confusión y la adversidad. Además, la serie destaca la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación. Si Kerem y Hande están considerando una segunda oportunidad, es fundamental que hayan aprendido de sus errores pasados y que estén dispuestos a comunicarse abiertamente para construir una relación sólida y duradera. Un dato interesante es que la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito en Turquía y en otros países de Latinoamérica. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz era palpable, y muchos fans aún sueñan con una posible colaboración futura entre ambos actores. Ahora hablemos de Erken Zikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y que se enamora de Can, el fotógrafo y dueño de la empresa. La serie está llena de enredos, malentendidos y situaciones cómicas, pero también nos muestra la importancia de seguir nuestros sueños y de luchar por el amor verdadero. El género, como ya habrán adivinado, es comedia romántica.
Erkencikus es relevante porque, al igual que Senkalkapm, fue una serie que generó una gran expectación en torno a la posible relación entre sus protagonistas. Demet y Can tenían una química arrolladora en pantalla, y los fans esperaban que su romance se hiciera realidad fuera de ella. Aunque finalmente no fue así, la serie demostró el poder de la ficción para crear ilusiones y despertar emociones en el público. En el caso de Kerem y Hande, la expectación es aún mayor, ya que su relación sí fue real en su momento. Un dato curioso es que la serie catapultó a la fama internacional a Can Yaman, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares del mundo. La serie también generó una gran tendencia en la moda y el estilo de vida turco, con muchos fans inspirándose en el vestuario y la actitud de los personajes. Siguiendo con el hilo del amor que regresa, no podemos dejar de mencionar İstanbul Helin. Esta serie dramática, protagonizada por Özkan Deniz y Aslenber, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso que pertenece a una familia tradicional de Bursa. La serie explora los desafíos que enfrenta la pareja para superar las diferencias culturales y sociales, y nos muestra la importancia del amor y la comprensión para construir una relación duradera. ¿Por qué esta serie es relevante? Porque nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso los más difíciles. Si Kerem y Hande han decidido darse una segunda oportunidad, es probable que hayan tenido que superar diferencias y dificultades en su relación anterior. İstanbul Helin nos recuerda que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y voluntad de perdonar. Un dato interesante es que la serie está basada en una historia real, lo que la hace aún más conmovedora. La serie también aborda temas como el matriarcado y el papel de la mujer en la sociedad turca, generando debates y reflexiones en el público. Ahora bien, volvamos al tema central: ¿qué hay de cierto en los rumores de una boda secreta entre Kerem y Hande? La verdad es que por el momento no hay confirmación oficial. Sin embargo, existen varias pistas que alimentan la esperanza de los fans. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque intentan mantener un perfil bajo. Estas apariciones han sido capturadas por paparazzi y compartidas en redes sociales, generando un torbellino de comentarios y especulaciones. Desde cenas románticas en restaurantes discretos hasta salidas nocturnas a lugares alejados de los focos, cada encuentro alimenta la llama de la esperanza entre sus seguidores. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado informaciones que apuntan a una posible reconciliación. Revistas del corazón y programas de televisión especializados en la farándula turca han dedicado horas de debate y análisis a la relación de Kerem y Hande, entrevistando a fuentes cercanas a la pareja y desmenuzando cada detalle de sus vidas. Estas informaciones, aunque no confirmadas, han contribuido a mantener viva la llama de la esperanza y a alimentar la especulación entre los fans. Pero la pista más importante podría ser una supuesta confesión de uno de los dos. Según algunas fuentes, uno de ellos habría admitido a sus amigos más cercanos que aún siente algo muy fuerte por el otro y que están dispuestos a intentarlo de nuevo. Esta confesión, sumada a las apariciones públicas y a los rumores de boda, ha desatado la euforia entre los fans de la pareja. La noticia de esta supuesta confesión se ha propagado como la pólvora en las redes sociales, generando hashtags y tendencias dedicadas a la pareja. Los fans han expresado su alegría y emoción, compartiendo fotos y vídeos de Kerem y Hande y enviándoles mensajes de apoyo y cariño. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, esta vez para siempre. Y si finalmente deciden dar el gran paso y casarse en secreto, les deseamos toda la felicidad del mundo. Un matrimonio secreto sería un golpe mediático sin precedentes, generando portadas en todo el mundo y consolidando su estatus como una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. La presión mediática sobre Kerem y Hande es enorme. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, y cualquier declaración o gesto es interpretado como una señal de reconciliación. La pareja ha intentado mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas sobre su relación, pero la atención de los medios y los fans es implacable. Esta presión constante puede ser agotadora, pero también es una muestra del cariño y la admiración que el público siente por ellos. La historia de amor de Kerem y Hande es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su romance en la vida real y su posterior separación han generado una gran expectación y un profundo interés en su relación.
Ahora, con los rumores de una posible reconciliación y una boda secreta en el horizonte, la historia de Kerem y Ande está a punto de escribir un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, romance y la posibilidad de un final feliz. En resumen, hemos hablado de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de los rumores de una boda secreta tras una confesión. También hemos analizado algunas series turcas que, como la historia de Kerem y Hande, nos muestran el poder del amor, las segundas oportunidades y los giros inesperados. Series como Kiralkask, Aşk-Laftan Anlamaz, Erkenci e Istanbul Helin nos recuerdan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que a veces es necesario dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. Estas series además nos ofrecen una ventana a la cultura y las costumbres turcas, permitiéndonos conectar con personajes y historias que nos emocionan y nos hacen reflexionar sobre el amor y las relaciones humanas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, romance y especulaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los amantes de las telenovelas turcas, y que mi objetivo es brindarles información, análisis y entretenimiento de calidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la posible reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Creen que se casarán en secreto? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima, y que la magia de las telenovelas turcas los acompañe siempre. Adiós.